Hola, hola, ¿cómo están? Mi familia de YouTube les saluda con mucho cariño su amiga, su enfermera holística, Janet Fernández. Gracias por acompañarme aquí a nuestro rinconcito de Simplemente Ser. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Y el día de hoy les saludo bajo este precioso día lluvioso. Creo que van a alcanzar con el micrófono a escuchar la lluvia. Y aquí cerca de la ventana pues se escucha hermoso, así que vamos a tocar este tema muy importante el día de hoy, aquí de una manera muy cómoda, acerca de cómo prevenir, cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo para prevenir lo más que se pueda una infección digestiva, especialmente de bacteria, que sabemos que podemos adquirir al estar viajando estas bebidas, estos alimentos que están contaminados con estas bacterias y que por lo tanto pueden causar esos síntomas no únicamente incómodos, sino inconvenientes a la hora de estar viajando. No únicamente vamos a hablar de eso, sino también qué hacer una vez que pues el cuerpo ya se haya infectado. Vamos a hablar acerca de los síntomas y sobre todo a tomar nota para saber qué hacer en nuestras siguientes vacaciones. Bienvenidos. Bueno, pues para abrir este tema vamos a darle, digamos que el protagonismo que se merece a la microbiota intestinal. Tranquilos, no se me vayan a marear con esta palabra. Simplemente la microbiota intestinal quiere decir aquellas bacterias que se encuentran naturalmente en los intestinos. ¿Sí? Tenemos bacteria que se puede considerar, para ponerlo en términos pues más fáciles de comprender, tenemos esas bacterias buenas, entre comillas, que son las bacterias que naturalmente se encuentran en los intestinos, que nos protegen de otras bacterias que quieran, digamos que, invadir a los intestinos, que obviamente una de estas bacterias pueden ser estas bacterias que podemos adquirir con estos alimentos, con estas bebidas que estábamos mencionando. Entonces todos tenemos a cierta medida u otra, a cierta cantidad u otra, estas bacterias buenas que se encuentran en los intestinos. El estrés puede causar que estas bacterias estén en deficiencia. También tiene que ver bastante con los alimentos, con la dieta, entre comillas, los alimentos que continuamente se consumen por cada persona, entre otros factores que no vamos a hablar de eso el día de hoy, porque si no se alarga tanto el video, lo podemos hablar en otro video si gustan. Solo recordar que si estamos teniendo un desbalance de estas bacterias, el cuerpo nos lo va a avisar. Porque recordemos que en primer lugar todo está interconectado, ¿sí? El cuerpo, los síntomas del cuerpo, pero también la mente, las emociones, el estrés, todo eso va a influenciar aquella microbiota intestinal. Y el cuerpo sí que es sumamente sabio para avisarnos cuando se encuentra este desbalance intestinal, este balance de estas bacterias, ¿sí? Que puede causar un sinfín de síntomas digestivos en primer lugar, pero también a nivel mental, ¿sí? Como pérdida de enfoque, de concentración, cuando vivimos una vida súper estresada y vamos continuamente con el sistema nervioso, porque recordemos que tenemos ese nervio que va desde una parte de nuestro cerebro hasta la parte digestiva. Es un nervio y sabemos que los nervios están conectados ¿con qué? Bueno, con el sistema nervioso, que viene siendo el sistema que nos ayuda a poder relajarnos. ¿Sí? Y ahí está el desbalance mental, el vivir todo el día, a cada hora del día, en la mente, en el pasado, en el futuro, en los miedos, en las preocupaciones, en las incertidumbres, en lo que hay que hacer, en lo que sigue después y otra vez después y después, ¿sí? Y sabemos que pues se entiende por cómo se vive en la sociedad, pero recordemos que es nuestra responsabilidad regresar a ese equilibrio interno, ¿sí? Pero a lo que voy aquí es de que ese nervio, el nervio vago, muy interesante el nombre aparte, cómo lo etiquetaron, el nervio vago, pero bueno, ese nervio está conectado desde una parte del cerebro hasta la parte digestiva. Por lo tanto, todo aquello que vayamos pensando, si estamos en estrés,
si estamos viviendo constantemente deprisa, todo eso que ya hablamos, por supuesto que va a afectar a la parte digestiva, al estómago, a los intestinos y a los órganos que se encuentran alrededor del sistema digestivo. Incluso me atrevo a decir que a todo el sistema lo va a afectar, de alguna manera u otra. ¿Sí? Se va a ver afectado. Entonces, simplemente recordar eso, porque no quiero hacer este video de que simplemente debemos hacer eso, ser conscientes de esto. Recordemos que somos esa interconexión de cuerpo, mente y alma. Sí, simplemente no podemos hablar únicamente de uno. Y es que estas bacterias beneficiosas nos ayudan también de un sinfín de maneras. Tiene que ver bastante también en tener este equilibrio, en cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico, en cómo dormimos, en incluso nuestro estado de ánimo, la energía que vayamos teniendo, todo eso y más tiene que ver gracias a este balance de estas bacterias beneficiosas. Si tienen algún malestar, especialmente a largo plazo, crónico, digestivos, y esto sí que se puede presentar de diferentes maneras, y no únicamente digestivos, cuando una persona tiene este desbalance severo, este desbalance de estas bacterias beneficiosas a un nivel bastante severo, va a experimentar no únicamente síntomas digestivos, sino se puede presentar otros desequilibrios a lo que le llaman enfermedad o enfermedades, como enfermedades autoinmunes, entre otras, que muchas veces se pueden pasar desapercibidas de que el problema es la microbiota, ¿sí? Intestinal. Entonces, simplemente para que se hagan una idea, obviamente que no todas las enfermedades o desequilibrios que se le llaman autoinmune o otras enfermedades van a ser a causa de esto, pero sí puede ser una de estas razones, una de estas causas. Y por supuesto que si ustedes están teniendo ya síntomas o simplemente quisieran saber cómo se encuentra esa microbiota intestinal, pues simplemente es de ir a una consulta con alguna persona que se especialice en hacer estas pruebas, estos exámenes que nos ayuden a poder ver cómo se encuentra la microbiota intestinal, que usualmente viene siendo a través de una muestra de excremento. También, por supuesto, están los probióticos y los prebióticos, que es lo que vamos a hablar en este momento, que también al ingerir estos o al consumir alimentos que naturalmente tengan probióticos, pues les puede ayudar a poder reemplazar aquellas bacterias beneficiosas que quizás puedan estar en desequilibrio o más bien en deficiencia. Y por cierto, a aquellos de ustedes que estén muy acostumbrados a tomar, a ingerir muchos antibióticos, eso también les puede afectar de manera no beneficiosa a la microbiota intestinal. No es de que no puedan tomar antibióticos, obviamente que se puede dar el caso que se necesiten los antibióticos porque quizás tenemos una infección bastante grave, ¿sí? Que se tiene que combatir de alguna manera u otra, y para eso es que están pues los antibióticos cuando realmente el caso es necesario. Pero vamos a ser muy sinceros también, y esto lo he visto bastante en pacientes, clientes, familiares, amistades, vecinos, todos caemos en esto de vez en cuando. Y es cuando se comienzan allí a compartir entre familia y demás antibióticos, medicamentos, porque no quieren ir a ninguna consulta donde se les va a dar esos antibióticos si es que son necesarios para su cuerpo, para sus síntomas, para cada caso. ¿Sí? Hay personas que simplemente pues se sienten mal, sea una tos, un estornudo y bueno, antibióticos. ¿Por qué? Porque creen que eso pues les va a quitar el malestar. O también obviamente que se da el caso donde una persona puede que realmente esté teniendo infección tras infección tras infección y por lo tanto se les esté dando por necesidad estos antibióticos. Y aunque sí está eliminando la bacteria que quizás le esté causando un malestar en tal momento, también está afectando la microbiota intestinal. Así que simplemente una nota allí, muy importante de reconocer eso.
Vamos a hablar acerca de qué hacer, qué podemos hacer antes de irnos de vacaciones que nos puede ayudar para poder prevenir esos tipos de infecciones que pueden causar ese malestar en la parte digestiva mientras estemos de viaje. Yo les aconsejo, que es lo que yo hago y lo que me ha funcionado, una semana o 2 semanas antes de viajar, consumir un probiótico todos los días, un probiótico de alta calidad, y no solo de alta calidad, sino un probiótico que tenga la bacteria beneficiosa, las bacterias beneficiosas que precisamente, directamente, ayuden a prevenir e incluso a combatir estas bacterias específicas. Porque hay diferentes bacterias, recuerden, pero usualmente hay ciertas bacterias que son con las que nos podemos infectar cuando vamos de vacación y cuando vamos ingiriendo el agua contaminada, las bebidas contaminadas, los alimentos contaminados. Hay usualmente ahí ciertas bacterias que son las que nos pueden causar ese malestar. Entonces, hay diferentes probióticos con diferentes nombres de bacterias beneficiosas que van directamente a enfocarse en ciertas bacterias. Por aquí les voy a poner el nombre que yo personalmente les sugiero que busquen en las cajitas, ¿sí? Cuando van a buscar su probiótico, para que sea esta bacteria la que se encuentre en esos probióticos y después puedan consumir eso, y de esa manera es como que están, ¿cómo lo diré? Están, por decirlo de alguna manera, están cubriendo los intestinos con una capa protectora, que obviamente no es garantía de que no se vayan a enfermar, pero sí los protege bastante. Y bueno, sabemos que estas bacterias, obviamente que nos podemos contagiar con estas en cualquier lugar, no nada más cuando vayamos de vacaciones, pero sí que juega un riesgo pues más grande cuando estamos de viaje, especialmente cuando vamos a ciertos lugares donde ya se ha conocido que pues se pueden contagiar con más facilidad de estas bacterias. Entonces, ser consciente, creo que esta parte no se debe tanto de explicar, pero ser conscientes de que si vamos a ir a un lugar donde ya se conoce que pues fácilmente se puede contagiar uno con estas bacterias, es de ser consciente durante el transcurso de nuestro viaje, ¿sí? De no consumir, si es posible, el agua, por ejemplo, que no esté hervida o que no esté embotellada, ¿sí? Sabemos que eso también pues nos puede ayudar a prevenir el consumir estas bacterias a través del agua contaminada. También en cuestión de alimentos, sabemos que son las carnes, los mariscos y demás que suelen tener este tipo de bacterias. Y bueno, si estás viendo este video porque crees que ya estás infectado o infectada, bueno, no tú, pero los intestinos de esta bacteria, pues quizás ya has tenido ciertos síntomas. El hecho de que estás de viaje ya es un riesgo, entonces ya es como que allí ya te da una idea de que posiblemente estos malestares digestivos se den a causa de estas bacterias, que sabemos que al estar ya infectados podemos tener, cada cuerpo lo va a poder manifestar de diferentes maneras, pero sabemos lo más común que viene siendo una incomodidad o incluso dolor estomacal. Puede ser en la parte alta, la parte media, la parte baja, no importa, pero puede ser especialmente como esta sensación de contracción o de cólico, ese tipo de dolor en los intestinos. Obviamente que puede haber allí una diarrea, o puede también, especialmente para poder saber que es una infección de bacteria, la mayoría de los cuerpos lo manifiestan también con fiebre, ¿sí? Y todo eso, pues obviamente que ya al sentir esa fiebre o escalofríos, pues el cuerpo ya comienza allí a pedir más descanso, entonces la energía baja, ¿sí? Todo esto puede ser parte de estos síntomas. También para algunas personas puede ser la náusea, el vómito
Incluso algunas personas pueden tener sangre en el excremento. Todo eso puede indicar que una bacteria, una infección de bacteria, puede ser la causa de estos malestares. Entonces, obviamente, estés donde estés, la importancia de ir a una consulta para poder verificar que efectivamente sea una infección de bacteria. Ahora, por supuesto que puedes ir a alguna farmacia, por ejemplo, si estás en México, puedes ir a alguna farmacia y las personas de allí suelen hacer, pues, tienen bastante conocimiento en esto de los medicamentos, las cosas que puedes hacer para poder sentirte mejor. Pero ya si tienes estos síntomas, es muy probable que sí sea una infección y necesites, por lo tanto, si es que es un caso ya sea moderado o severo de esta infección, puede que necesites antibióticos y para eso obviamente que vas a necesitar una consulta con el médico, que es el que te va a recetar el antibiótico, ir de regreso a la farmacia, regresar para poder ya sea inyectado por el doctor o bien consumido por ti misma, por ti mismo, a través de una cápsula, de una tableta, y con el tiempo, con los días, pues se puedan disminuir estos síntomas. Al menos que sea un caso severo donde ya no puedes ni siquiera tomar agua, si no te puedes hidratar por el hecho de que vomitas o simplemente no puedas hacer esto, pues sabemos que allí puede que sí requiera una visita al hospital. Pero si no es un caso tan severo de este tipo, pues ir al consultorio, que el doctor mismo te haga pues un chequeo y pueda verificar que efectivamente sea una infección de bacteria, ¿sí? Te va a tocar ahí el estómago, los intestinos, para ver si puedes sentir esa inflamación, que es lo que causa ese malestar, ese dolor. Te va a preguntar acerca de lo que has consumido en los pasados días, todo eso, para poder pues saber que efectivamente sea una bacteria, enviarte a que compres los antibióticos si es que es un caso, una vez más, severo o acercándose a ser severo, para que pues con más facilidad, con más rapidez puedas disminuir estos síntomas. Y por supuesto que el médico también te va a guiar para saber qué poder comer, qué evitar comer durante estos casos mientras la infección disminuye. Sí, sabemos que la hidratación va a ser muy importante, tomar agua que no esté contaminada, por favor. Y también comidas mucho más ligeras, ¿sí? Un consomé de pollo con verduras, poquito pollo, un poquitito nada más de arroz, ¿sí? Algo como más ligero, como lo que consumen casi los niños, los bebés. Así que aquí no te me vayas a ir a la torta, no te me vayas a ir nuevamente a la carne, a los mariscos, ¿sí? Va a ser una dieta mucho más ligera. ¿Para qué? Para que puedas descansar ese sistema digestivo. Y también obviamente para prevenir un empeoramiento de estos síntomas estomacales, pues se te va a indicar que no consumas comida pesada o a estas bebidas azucaradas o alimentos azucarados. También la cafeína, evadir todo tipo de estas bebidas que contienen cafeína, que contienen azúcares, alimentos que contengan lácteos también, todo eso. Vas a ver que al consumir eso, pues te vas a sentir peor. ¿Por qué? Porque una vez más tiene que trabajar más fuerte los intestinos, les está causando más incomodidad por el hecho de cómo es que tiene que digerir estos alimentos. Así que vamos a honrar nuestro cuerpo y vamos simplemente por estos días de recuperación que, dependiendo de cada persona, pueden durar entre 3-4 días hasta una semana o un poquito más, donde simplemente consumimos comidas pero muy ligeras. También en algún otro video podemos hablar acerca de diferentes suplementos ayurvédicos especialmente, que también nos pueden ayudar en poder combatir casi como si fueran antibióticos, pero aquí un poco más naturales, pero que en realidad pues a veces no solemos tener al alcance cuando estamos de viaje. Es por eso que no lo estoy aquí añadiendo. Pero sí que es posible también, especialmente si tenemos algún conocimiento de estos suplementos naturales que nos pueden ayudar adicionalmente, más allá de los antibióticos tradicionales, que suelen ser los que pues vamos a
tomar mientras estemos de viaje. Otras vitaminas que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, la vitamina D, la vitamina C, el zinc, entre otras vitaminas, suplementos que podemos tomar no únicamente antes de viajar, sino en general. Obviamente esto es algo obvio, pero hay que decirlo. Lavarse las manos, muy, pero muy importante, ¿sí? Con jabón. Hay todo tipo de gel antibacterial que hoy en día podemos hacer de una manera más orgánica, más natural. Este tipo de infecciones no únicamente es a través de nosotros ingerir alimentos que estén contaminados, sino de que el método de transmisión también tiene que ver mucho. Porque hablando de lavarnos las manos y la importancia de eso, si una persona ya tiene esta bacteria, ya está contaminada y no se lava las manos, por ejemplo, después de ir al baño, y después prepara los alimentos de esa manera y nosotros consumimos los alimentos, ese es otro ejemplo de cómo podemos ingerir esa bacteria que también va a causar, obviamente, el mismo tipo de malestar como si hubiéramos nosotros mismos ingerido esa bacteria a través de alimento, de bebida, cualquier otra manera, ¿sí? Así que ser muy consciente de eso. Y bueno, creo que dejamos los otros puntos para otro video. Creo que esto es lo más importante. Recuerden que más allá de lo que suceda, pues es del disfrute y de saber cómo, pues, navegar por estas situaciones que se pueden presentar. Bueno, espero que este video les haya ayudado para poder disfrutar de sus vacaciones y por lo menos tener una guía que les ayude a comenzar a prepararse para sus vacaciones próximamente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!